Sizi topraktan yarattık. Tekrar toprağa iade edeceğiz. Bir kez daha topraktan çıkaracağız. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Yali Kapkini? ¿Cuál será el gran cambio en la mansión? ¿Suna está realmente muerta? ¿O Suna morirá después? ¿Quién tendrá el bebé de Suna? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que el bebé de Suna no debería salir de las manos de Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de eventos que afectaron profundamente a la audiencia. En particular, el ataque masivo a la mansión aumentó la tensión en la historia de la serie y provocó cambios radicales en las vidas de los personajes. Después de este ataque, todos en la mansión se irán por un corto tiempo y comenzarán a vivir en otro lugar. Entonces, se dice que habrá un breve descanso de las escenas de la mansión en los próximos episodios. Esto agregará un nuevo dinamismo a la historia y mostrará al público cómo los personajes tratan con el mundo exterior. El proceso de salida de la mansión nos permitirá ver las relaciones y los conflictos de la familia Korhan desde una perspectiva diferente. Sin embargo, parece que el regreso a la mansión después de esta separación temporal será igual de dramático e impresionante. ¿Suna está realmente muerta? Después del ataque del último episodio, Suna fue la persona más gravemente herida. De hecho, la situación ha llegado a tal punto que incluso se dijo que Suna murió. Sin embargo, esta escena parece que supondrá un giro importante en la trama para los espectadores. Dado que la historia de Suna es uno de los elementos emocionales e impresionantes de la serie, no se espera que este personaje muera fácilmente. Creo que el verdadero énfasis aquí puede ser la muerte del bebé de Suna. Este movimiento dramático de la serie aumentará la carga psicológica del personaje y provocará una profunda tristeza en la audiencia. La pérdida del bebé de Suna revelará la devastación emocional que experimentó a pesar de haber sobrevivido. Esta pérdida en particular podría convertirse en un evento importante en la vida de Suna que afecte sus relaciones con otros personajes y sus decisiones futuras. ¿Suna morirá después? La posibilidad de la muerte de Suna podría causar una gran onda expansiva en la historia. Sin embargo, el regreso de este personaje de la muerte y el proceso de recuperación de su cordura aumentarán aún más el poder dramático de la serie. El regreso de Suna después de una experiencia cercana a la muerte y las dificultades psicológicas que experimentará después pueden permitir una narrativa más fuerte en la serie. Especialmente en este proceso, las relaciones de Suna con Seiran y Ferit se profundizarán aún más. Los acontecimientos que vive pueden llevarlo al punto de la locura, y esto puede permitirle dar un paso hacia la curación. El enfrentamiento de Suna con la muerte también será un punto de inflexión en términos del desarrollo de su personaje. Además, los sentimientos de Suna por Ferit y sus celos hacia Seiran también pueden llegar gradualmente a su fin en este proceso. Esto le permitirá a Suna encontrar su propia paz interior y establecer relaciones más saludables con quienes la rodean. ¿Quién tendrá el bebé de Suna? El tema del padre del bebé de Suna puede ser una de las mayores sorpresas de la serie. Creo que este bebé no es de Ferit sino de Abidin. Al igual que el nacimiento del bebé de Pelin Deserter, aquí también el público se encontrará con un desarrollo inesperado. Ferit sintió una gran tristeza y responsabilidad al pensar que el bebé era suyo.
Sin embargo, puede resultar que el bebé sea de Abidin. Pero es muy difícil que esta verdad salga a la luz, porque el bebé de Suna probablemente morirá. Esta situación tendrá un profundo efecto tanto en Suna como en los otros personajes. Esta pérdida que experimenta Suna marcará el inicio de una nueva era en su historia. Karan fue uno de los elementos más importantes que cambiaron el curso de la serie. Pero parece que su historia terminará en unos cuantos episodios. El ataque de Karan a la mansión tuvo un efecto devastador, especialmente en las familias Ifakat y Korhan. La historia de este personaje puede terminar con él siendo asesinado por Abidin u otro miembro de la familia. Una escena así reforzará la estructura dramática de la serie. Pero lo que es seguro es que una vez que la historia de Karan llegue a su fin, nuestra atención volverá a la familia Korhan y a la relación Seiran-Ferit. Como resultado, los nuevos episodios de la serie Yali Kapkini continuarán manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla con eventos dramáticos y desarrollos sorprendentes. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios tus preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Así que responderé estas preguntas en detalle en el próximo vídeo. Entonces, ¿crees que Esme podría morir después de tener a su bebé? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.